alabanza, ¿no? Un domingo de cantar hasta que nos cansemos de poder disfrutar de ese tiempo tan especial que es cantar al Señor, inclusive canciones nuevas. Hay algunas canciones que yo las tarareaba recién, no las cantaba del todo, pero bueno, la letra es una letra hermosa. Usted sabe, a nosotros nos gustan las historias, ¿sí? Vivimos escuchando y viendo historias. Hay historias de distintos matices, de distintos colores. Nos atraen las historias por su contenido, por la trama que tiene la historia. Y nos atrae a veces por los personajes que están, ¿sí? Miren, las podemos ver de distintas formas, en el cine, en la tele, en los cositos estos, en el celular. Hay un montón de historias que nosotros leemos y que nosotros buscamos. Y las historias que tienen más popularidad son aquellas en donde está la lucha del bien y el mal, ¿sí? En donde hay uno oprimido, en donde hay uno malo, que es fuerte y que tarde o temprano, aunque todo parece oscuro y se va a derrumbar, aparece uno más fuerte y triunfa, y al final de la película o de la historia o del libro nos encontramos que todo ha vuelto a la normalidad y estamos contentos. ¿Les gusta la historia con final feliz? A mí me encanta. Usted sabe que la palabra de Dios está llena, es un libro plagado de historias, ¿no? Muy similares a esta. Historias que nos muestran la lucha del bien y del mal, gracias. Historias que nos revelan el poder. Hay historias que nosotros cantamos recién. ¿A quién no le gusta la historia de la liberación del pueblo del Señor en Egipto? ¿Ah? Un pueblo oprimido 400 años y Dios de forma maravillosa aparece y derrota al faraón, que era el malo. Y saca a su pueblo victorioso y glorioso, lleno de milagros y de obras portentosas en favor de aquellos que están en su pueblo. La palabra de Dios también tiene historias personales de desvalidos y de despojados que encuentran a lo largo de la historia la bendición de Dios. Y me acuerdo de Ruth. ¿Ustedes se acuerdan de Ruth? Una mujer que se encontraba de golpe absolutamente desamparada y regresa con su suegra Noemí al pueblo de Dios y seguía siendo pobre. Iba detrás de los que cosechaban y recogía las espigas para vivir, y la historia termina que ella está casada con Booz y ese redentor ha cambiado su realidad y tiene un hijo, y si usted sigue la descendencia, era parte del árbol genealógico del Señor. Una historia maravillosa. En esta mañana quiero que nosotros reflexionemos y veamos una historia. Miren, las historias más lindas, las que brillan por sí solas, son las que aparece el Señor Jesús, ¿no? Ahí la historia tiene un personaje que sobresale por sí solo y que es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Te invito esta mañana a Marcos capítulo 9. San Marcos capítulo 9. Solemos identificarnos con algunos personajes de las historias por su debilidad, por lo que le piden al Señor o por cómo claman al Señor, ¿no? Y viene a nuestra mente que si Dios en su gracia respondió con favor a esta persona que le pedía y que clamaba, ¿cómo si nuestro corazón se inclina ante Dios, tal vez Dios tenga la misma misericordia y la misma gracia para con nosotros? Así que te invito a que leamos Marcos capítulo 9, verso 14. Abre tu Biblia, no sé, probablemente ahí vos tengas un título, suele salir en la versión 1960, que dice: Jesús sana a un chico o a un joven endemoniado. Usted sabe que
este relato tiene dos correlatos, en Mateo y en Lucas. Aunque son un poco más cortos, nos dan algunos datos interesantes que nosotros después vamos a tratar de agregar. No sé si sale atrás mío. Marcos capítulo 9, verso 14 dice así: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos. Una gran multitud alrededor de ellos. Estaba hablando y Marcos se refiere al Señor Jesús. Y enseguida toda la gente, cuando le vio, se asombró y corrieron hacia donde estaba él y le saludaron. Entonces Jesús les preguntó: ¿qué discusión o qué disputa es esta? Y respondió una de la multitud y dijo: Maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu inmundo, el cual donde quiera que lo agarre o le toma, lo sacude, lo echa al suelo y echa espuma por la boca y cruje los dientes y se va secando. Qué terrible descripción, ¿verdad? Qué tremenda descripción. Como tratando de resaltar la condición de este muchacho. Y le dije a tus discípulos que lo echasen fuera. Y ellos no pudieron. Y respondiendo el Señor le dice: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo voy a estar entre ustedes? ¿Hasta cuándo los voy a soportar? Traigan al joven delante mío, tráiganlo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, hizo lo que hacía siempre. Tomó al muchacho, lo tiró en el suelo, lo sacudió, lo revolcó y echaba espuma por la boca. Jesús preguntó al Padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: y Señor, desde niño. Joven y niño, podemos pensar que este dolor y esta situación venía desde años, ¿no? Y muchas veces lo echa en el fuego y otras veces lo tira al agua para matarlo. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le dice: si puedes creer al que cree, todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se acercaba y se agolpaba alrededor de él, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: se murió. Pero Jesús, tomándole de la mano, lo enderezó y se levantó. Y luego se fue con sus discípulos y les explica por qué ellos no pudieron liberar a este joven. Dentro de toda esta historia, es una historia maravillosa porque empieza con una realidad, con un débil y con la intervención del Señor, y el Señor hace su milagro y su maravilla. Pero dentro de toda esta historia, lo que nosotros podemos ver, y hay cosas que me gustaría que nosotros nos detengamos hoy, son a las preguntas y a las palabras que el Señor Jesús y al diálogo que tiene con el papá de este chico. Miren, si ustedes se han dado cuenta, el Señor Jesús se acerca a donde estaban sus discípulos. Un poco raro, porque el Señor siempre iba con sus discípulos. Si vos lees un poquito atrás, la historia nos relata que el Señor tomó de los 12 a 3, Pedro, Jacobo y Juan, y se fue a un monte cercano, y allí encontramos el relato del monte de la transfiguración. El Señor se reveló de una manera especial para ellos, sus ropas resplandecieron, su rostro también. Aparecen dos personajes de la nada al lado del Señor Jesús, Moisés y Elías, y los tres discípulos que estaban ahí escuchan una voz del cielo que dice así: este es mi Hijo amado, a Él oíd. Escuchen al Señor Jesús. Descienden
en busca de los discípulos y ahí se encuentran con los otros 9, que estaban en una discusión y en una pelea con los que estaban ahí, y nosotros hemos leído el relato. Entre todo esto, Jesús comienza a hablar con el papá del chico. El chico no podía ni hablar. Y le dice el chico, mira, me pasa esto. Y Jesús se dirige a él y le dice unas palabras que han impactado en más de 2000 años de historia de la humanidad. ¿Puedes creer? ¿Puedes creer? Ahora, me gustaría que en esta mañana nosotros reflexionáramos sobre esto. Esta es una pregunta importante. Esta es una pregunta trascendente para toda la humanidad. ¿Puede usted, te voy a hacer esta pregunta como si el Señor te la hiciera a vos? ¿Crees en Dios? Pero, hermanos, estamos en la iglesia. ¿Cómo puede ser que el pastor de la iglesia en el templo, un domingo, en el culto, nos pregunte eso? Se cae de maduro que nosotros sí creemos en Dios. Es como si el padre le acaba de decir, ¿crees? Pues, Señor, acabo de traer a mi hijo para que vos lo sanes. Te transformo la pregunta, ¿hasta dónde crees en Dios? ¿Cuánto crees en Dios? Miren, el padre estaba delante del Señor. Él era el maestro, el profeta, el rabí, por eso le llaman maestro. El Señor conocía perfectamente el corazón del padre de este muchacho. De manera que el Señor iba a poder descifrar si lo que salía de su boca era igual que lo que estaba en su corazón. ¿Sí o no? En esta mañana el Señor conoce tu corazón. Hasta el último huequito. No hay nada en tu vida, en tu corazón, en tu mente que el Señor no pueda ver o conocer. Cuando yo les pregunto, y me pregunté a mí mismo cuando preparaba esto, ¿crees verdaderamente en Dios? ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuánto? Inmediatamente mi mente comienza a elaborar una respuesta religiosa y lo más escritural posible, ¿cierto? Bueno, como dice la palabra, inmediatamente recogemos un versículo y lo aplicamos y armamos una respuesta. Y esa respuesta está coincidiendo con lo que está en tu corazón. Miren, no hay mejor forma de acercarse a Dios que con sinceridad. Y en esa mañana, como en muchas otras, a veces venimos acá y no necesariamente todo lo que transmitimos, todo lo que hablamos y todo lo que decimos tiene una raíz de sinceridad. A veces acomodamos ¿cómo andas? Bien, bien. Y el Señor ve el trasfondo de esa respuesta y encuentra realidades, experiencias y vivencias durante la semana que no se acomodan a esa respuesta. ¿Crees en Dios? ¿Hasta dónde nosotros creemos en Dios? Miren, es tan importante este término que ahora ha entrado un poco en desuso con los años, pero nosotros los cristianos éramos conocidos como creyentes. ¿Se acuerdan? Y vos que sos creyente en Cristo, que no es otra cosa que los que creen en el Señor Jesucristo. Te pregunto, ¿vos sos creyente o sos simpatizante y conocedor? Asistente de lujo esta mañana. La pregunta que nosotros recibimos de parte de Dios en esta mañana tiene un impacto profundo en nuestra vida, no porque va a definir nuestra posición espiritual en la iglesia, sino porque impacta en nuestra eternidad. ¿Crees vos en el Señor Jesucristo? La respuesta sincera de un corazón abierto, desnudo, delante de Dios, tiene una repercusión espiritual, tiene una repercusión eterna. No le podés mentir a Dios, me podés caretear a mí. ¿Sí?
acá estoy creyendo en el Señor. No, a Él no. A Él, que mira hasta lo más profundo de nuestro corazón, a Él vos tenés que decirle la verdad. Me encanta la respuesta que este hombre dio al Señor Jesús. ¿Vos podés creer? Sí, Señor. Sí, Señor, creo. Pero ayuda mi incredulidad. En esta aparente respuesta en donde hay una contradicción. A ver, o crees o soy incrédulo. ¿Dónde estamos parados? Yo me siento identificado ahí. Señor, creo en ti. Creo porque he leído tu palabra. Creo porque canto canciones con las que me siento identificada. Creo porque sé que lo que vos decís es verdad, pero en realidad durante la semana, en las experiencias de mi vida, no creo tanto. O creo, o pido, o ruego, y siempre hay un poquito de duda en si vos vas a responder de acuerdo a mi necesidad, o a lo que yo te pido, o como nosotros podemos decir, a lo que yo necesito. ¿No le pasa eso? Entonces, ¿qué hacemos? Cuando terminamos la oración, dice, ¿y Dios te va a contestar? Si Dios quiere, y le echamos el fardo a Dios. Entonces, Dios va a responder si Él quiere. Me impacta que el Señor parece que le pusieron una condición a este hombre. Si puedes creer, al que cree, todo es posible. Y el padre podría haber respondido, pero Señor, ¿cómo me preguntas si creo? ¿Lo traje acá? Donde supuestamente vos estabas. Lo traje y vos no estabas. Ahí estaban los religiosos a los que fui un montón de veces y fíjate cómo estamos. Entonces dije, están tus discípulos, fantástico. Acá está, esta es la oportunidad, estos son los seguidores del Señor. Y ellos no pudieron. ¿Cómo hemos venido esta mañana a este lugar a encontrarnos con el Señor? Dentro de esta situación, en este escenario, había un montón de realidades. Estaban las realidades de los religiosos, ellos escribas que copiaban la Torá, ¿cierto? Y la repartían en todas las sinagogas del mundo conocidas. Ellos guardaban la letra. Ellos eran los custodios de la verdad. Ellos tenían la verdad y cualquier persona que dijera lo contrario, le hacían la cruz. Estaban enemistados permanentemente con el Señor y mucho más con sus discípulos. Y me imagino a los religiosos en ese momento. Ajá. Desde chiquito lo conocemos el muchacho este. Siguen de moneda. A ver. Es el nombre de Jesús, está fuerte, dale. Libéralo. Y los discípulos que estaban ahí, también una realidad de discípulos frustrados. ¿Cuántas veces habrán visto al Señor liberar a personas que estaban poseídas e influenciadas por demonios y se miraban uno al otro y decían, pero si hicimos lo mismo? Hemos hecho la misma práctica. Y el espíritu, el demonio, era sordo y era mudo. A veces nosotros vamos a las personas equivocadas. Nuestra necesidad nos impulsa a recurrir al que tenemos más cerca o a poner nuestra confianza en alguien que nosotros creemos que nos va a ayudar y que nos puede cambiar. Y vamos a los religiosos, y vamos a los discípulos, y vamos a los pastores, y vamos a nuestros mentores o a aquellos que oran por nosotros. Quiero decirte en esta mañana y quiero proclamar en el nombre de Jesús que busquemos hoy solamente a Cristo. Que solamente te encuentres en Cristo y con Cristo. Despejá todo lo que está alrededor. Despejá y sacá todas las otras opciones. Es Cristo con quien nosotros nos podemos encontrar en esta mañana. Y ese Cristo y ese Jesús, el mismo que estuvo en ese lugar, está aquí. Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ¿qué dice el Señor?
¿Qué dice? Mire, si lo pudiéramos ver, estoy seguro que estaría sentado a tu lado. Y él te dice, Pupi, yo sé lo que pasa en tu realidad. ¿Crees en mí? El Señor le pregunta a este hombre, cuando estaba cerca, ¿desde cuándo pasa esto? ¿Desde cuándo pasa esto? Me sorprende porque el Señor no necesitaba información. Él era Dios, Él conocía toda la historia de este hombre y de esta familia. ¿Desde cuándo te pasa esto? Hemos venido esta mañana con nuestra realidad a este lugar. Yo no sé lo que pasa. Hay una realidad que es conocida por todos. Tengo dengue, no tengo dengue, salí para adelante, tuve COVID. Hay una realidad que es familiar, que es la que conoce los que están cerquita tuyo, ¿cierto? Esa que no trasciende puertas afuera de tu casa, pero está adentro. Pero hay también una realidad que es íntima y es personal y hasta secreta, porque vos no se la confesás a nadie. Pero el Señor que mira los corazones conoce tu realidad. Y me gustaría hacerte la misma pregunta que el Señor le hizo al papá. ¿Desde cuándo te sucede esto? ¿Cuánto hace que estás en esa realidad? Desde niño, Señor. Desde niño. Quiero decirte en esta mañana que si tenés el valor y la firmeza y la decisión de encontrarte con el Señor, no importa el tiempo que tenga tu pesar, Cristo es la solución en esta mañana. Cristo es la respuesta en esta mañana. Hoy, aquí, ahora. Señor, ten misericordia de nosotros. ¿Qué venís buscando esta mañana? Participar de una reunión, encontrarte, despojate de eso. Poné tu corazón delante del Señor y decirle, Señor, mira, esto me pasó esta semana, esto me pasó este año, esto me pasó desde mi niñez, Señor, es un peso en mi corazón. Ha condicionado mi vida, la ha llenado de tristeza, me ha impedido avanzar. Señor, esto que yo decidí olvidar, cada tanto aparece de nuevo y me llena de tristeza y de angustia el corazón. ¿Qué has venido buscando esta mañana? ¿Sanidad? Señor, estoy enfermo, estoy enferma, me duele todo, ya estoy cansado de tomar pastillas, ya estoy cansado de esta enfermedad que me agobia. ¿Estás buscando sanidad? ¿Estás buscando salud física? Tal vez estamos buscando salud emocional. Señor, esta mañana vengo roto. Mira, Señor, no sé si traigo todas las partes, pero acá me tenés. Si alguien me puede armar de vuelta, es aquel que creó al hombre, y ese sos vos. Tal vez venís buscando consuelo. Señor, este dolor en el alma ya ha pasado mucho tiempo y sigue ahí. Tal vez venís buscando restauración o sanidad familiar. Señor, la realidad puertas afuera es una. Perdón, tenía la boca seca. Pero la realidad puertas adentro es otra. Y yo, Señor, te presento mi familia hoy. Señor, como el Padre, clamo por mi hijo y por mi hija. Tal vez venimos buscando restauración y salud espiritual. Señor, la imagen es una, pero la realidad es otra. Vos sabés,
si vamos a hablar sinceramente, Señor, vos sabés que yo quiero orar y no tengo ganas. Y me paso semanas, salvo la oración económica de dar gracias por los alimentos, no me encuentro con vos. Y no entrego mis necesidades. Y no te cuento lo que... Vos lo sabes todo, Señor, ¿para qué te voy a contar? Señor, así como me pasa esto, y te pido que vos me ayudes, me podés dar vuelta y me van a caer 4 o 5 textos que aprendí en la escuela dominical, pero no más. Hace meses que no me acerco a tu palabra con tranquilidad, con sosiego, y dejo que tu palabra, como una espada de doble filo, entre en mi corazón. Señor, mi corazón está absolutamente sin cicatrices del cielo. No sé lo que estás buscando, pero sí sé, y te lo digo en el nombre del Señor, has hecho bien en venir esta mañana acá. Has hecho bien, porque en este lugar proclamamos el nombre del Señor como el único que puede cambiar nuestra realidad, y creemos que Jesús tiene autoridad y tiene poder y tiene salvación para todo aquel que se acerca a Él, y que si estás trabajado y cargado, Él y solo Él, no la iglesia, no el pastor, no la oración pastoral, no las canciones, solamente Cristo, y levantamos el nombre de Cristo en alto, es la respuesta a tu realidad. Mira, quiero decirte algo. En el nombre del Señor, Jesús es el que puede hacer realidad lo posible y transforma en bendición lo imposible. Señor, hace años que estamos en esta situación. No sé cuánto tiempo tenés arraigadas cosas en tu realidad, pero en esta mañana te impulso, te imploro, pongo al Señor delante de tu realidad, delante de tu vida, para que te encuentres con Él y que el Señor actúe y que el Señor te bendiga. Entonces el Señor le dice, tráiganlo al muchacho, y lo traen ahí. Me imaginé esta escena. Usted imagínensela conmigo. Todo el diálogo anterior había sido entre el Padre y el Señor, y en este momento el problema estaba delante del Señor. Me encantó esto, tráiganlo. Señor, te abro mi corazón. Quiero decirte una cosa, trae tu problema al Señor. Trae tu ruego al Señor. Trae tu clamor al Señor. Trae tu necesidad al Señor. Y cuando veo al Señor mirando a este joven, me imagino que pudo ver en él las cicatrices y las heridas de la influencia de ese espíritu inmundo en él. Señor, a veces lo tira al fuego, y otras veces lo tira al agua para matarlo, y otras veces lo tira al suelo y se retuerce. Y yo creo que el espíritu no andaba viendo el lugar más cómodo para tirarlo al suelo, lo tiraba en donde lo agarraba. Y el Señor conocía y veía las cicatrices que estaban a simple vista. Conocía las que estaban cubiertas por su vestidura, y conocía las cicatrices de heridas que ya habían curado. Y me imaginé yo en la presencia del Señor, y sé que Él puede leer mis cicatrices y mis heridas. ¿Cuándo pasaron? ¿Por qué fueron? ¿Quién las ocasionó? ¿Y cuánto dolor me causaron a mí? Y también pude reconocer que no siempre las heridas que tengo son porque me las ocasionó un espíritu maligno, sino que tienen mi propio ADN. La de mi desobediencia, la de mi pecado, la de mi testadurez, la de mi alejamiento del Señor. Dios descifra todas las heridas y todas las cicatrices. No hay pecado en tu vida que te pueda impedir acercarte a Dios en esta mañana. Nada de lo que hayas hecho te impide acercarte a la presencia del Señor. Por eso quiero decirte, tal vez no es algo que te hicieron, es algo que hiciste. Aún así el Señor tiene compasión de este joven. Si puedes creer, al que cree todo es posible. Te voy a leer
rápidamente 2 definiciones de lo que significa creer. Y le pido a los que conocen la palabra de Dios que estén atentos porque casi como yo ustedes se van a dar cuenta de algo. Miren, primera definición, tener algo por cierto sin conocerlo de manera directa o sin que esté comprobado o demostrado. Te lo leo de nuevo, despacito. Tener algo por cierto sin conocerlo de manera directa o sin que esté comprobado o demostrado. Segunda definición. Considerar una cosa como verdadera o seguro a pensar que existe sin tener prueba de que existe. ¿A qué les hace acordar estas 2 definiciones? Hebreos 11:1. Se cae casi de madre, encaja justo. Después la fe. Muy bien, 10 felicitados. Ahora, cuando nosotros hablamos de creer, no es otra cosa que poner nuestra confianza en el Señor. Que hacer un ejercicio de fe y creer que Él puede, que Él es suficiente y que no hay nada en mi vida que Él no pueda tocar. ¿Saben ustedes cómo es el origen de la palabra creer? Es una palabra latina que tiene 2 raíces. El verbo creer es credere, más o menos parecido. Pero tiene 2 raíces. Una es kerd, que significa corazón, y la otra raíz es dere, que significa poner. Entonces podemos decir que creer es poner el corazón en algo. Yo quiero invitarte esta mañana a que no pongas el corazón en alguien, sino pongas el corazón en alguien. Y es en el Señor Jesucristo. Que despiertes tu fe en el Señor Jesucristo. Pongas tu corazón ahí, no tu intelecto, no la historia bíblica que conoces, sino tu realidad presentada delante del Señor. Ahí es donde nosotros hacemos un ejercicio de fe. No es que creemos que el Señor derrumbó los muros de Jericó, o que hizo el Nilo en sangre, o que le puso la piedrita a David para que volteara a Goliat. No. Un ejercicio de fe es confiar y tener la certeza de que Dios va a actuar en mi necesidad, en mi realidad, hoy. Por eso hiciste bien en venir acá. Por eso este tiempo es un tiempo de bendición para todos los que creen. ¿Sabes por qué? Porque si crees, al que cree, todo lo es posible. Aún aquello que parece imposible. Entonces Jesús decide intervenir. Y cuando dice, tráiganlo, comienza a ver que la gente, la multitud que estaba ahí, se comienza a golpear, ¿no? Entonces, ¿qué hace el Señor? Lee conmigo. Versículo 25, si no me equivoco. Tráiganlo, y cuando Jesús vio que la multitud se golpeaba, ¿qué hizo? Reprendió al espíritu inmundo, diciéndole de esta manera. Tome nota de las palabras del Señor Jesús. Espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndose con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, se murió. Cuando yo te invito que esta mañana nos encontremos con Jesús, es porque sé delante de quién quiero que te presentes. Esta es la parte más bella, más sustanciosa de la historia. Es donde el malo termina de ser derrotado y el Señor le dice, espíritu, y sal de acá. Y el espíritu sordo, que no había escuchado a nadie, escuchó la voz del Señor Jesucristo y le obedeció. Él es un Dios de todo poder. Ni siquiera los espíritus sordos se resisten a mi Señor. Un espíritu mudo salió del joven clamando.
Si Dios puede hacer este milagro y esta realidad en una esfera y en un nivel espiritual, decime qué no puede hacer en tu vida. ¿Qué no puede cambiar las cosas? ¿Qué no puede cambiar tu realidad? Te mando que salgas de Él. Total autoridad de Dios. Pero dice algo más. No vuelvas a entrar en Él. Y el Señor marca un límite alrededor de aquel que sana y que cuida. Y el Señor pone límites que nadie, ni siquiera un espíritu inmundo, pueden volver a traspasar. No vuelvas a entrar en Él. Y pensaba mientras leía esto, el que mora al abrigo del Altísimo, a la sombra del Omnipotente. Y pensé en la sombra. ¿Cómo conocemos nosotros la sombra? Porque vemos el límite. ¿Sí? Usted se para debajo del techo y el sol da arriba y la sombra llega hasta ahí. Te imploro en el nombre del Señor que traspases el límite en donde está la bendición de Dios. Porque bajo sus alas, bajo su protección, allí está el poder de Dios. Y a los que son hijos de Dios, ningún espíritu inmundo los puede tocar. No entrarás más en Él. Va a estar dando vuelta. Va a estar acechándonos como león rugiente buscando a quien devorar, pero no te va a tocar en tanto y en cuanto nosotros entremos en una comunión íntima con Él por fe. Porque el que cree, todo le es posible. En esta mañana, nosotros adoramos al Dios de lo posible y de la bendición que hace lo imposible realidad. El Señor dejó con nosotros este tiempo de adoración. Voy a utilizar la imaginación. Dígame si en ese tiempo se festejaba la cena del Señor. ¿Cómo la habrá festejado el padre y el joven? Lamentándose por los años que perdieron, mirando sus cicatrices y viendo todo lo que... o con gozo, o con alegría. Solemos entrar en el mensaje, en el momento de la adoración y de compartir estos símbolos que nos muestran la obra del Señor Jesucristo y entramos en un modo solemnidad que se pasa de vuelta por ahí. Porque creo que este es un momento de celebración, de gozo. Dígame, ¿quién no puede celebrar la vida? ¿Quién no puede celebrar la vida si encima la vida es eterna? Acompáñeme a Hebreos capítulo 12, por favor. Porque no solamente es un momento de solemnidad que tenemos que tener y de reflexión santa que no podemos perder, pero es un momento de gozo, de alegría. Y si en esta mañana te encontraste con el Señor y el Señor ha cambiado tu realidad, el Señor ha bendecido tu vida, el Señor te ha liberado y te ha librado, quiero invitarte a que adoremos al Señor con alegría y con gozo. Quiero invitarte a que celebremos este tiempo de adoración poniendo nuestros ojos en Jesús, el autor y el consumador, el artífice de nuestra fe. Fijemos la mirada en Jesús y el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Miren lo que estaba en el corazón del Señor, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz y menospreció el oprobio de los hombres. ¿Sabe cuál era el gozo que le esperaba al Señor? Usted, hermano. El gozo del Señor era cumplir la voluntad de su Padre, pero el gozo del Señor también estaba en ver hoy el poder de la cruz reflejándose en la vida de sus hijos. Y te invito en esta mañana que si tu realidad carece de Cristo, te encuentres con Cristo hoy. Si miras tu historia para atrás y nunca te encontraste con el Señor, este es un buen momento para encontrarse con Él. Cada vez que compartimos este pan
y participamos de esta copa, la muerte del Señor anunciamos. Porque reconocemos el valor de nuestro gozo y de nuestra alegría. La crucifixión, la muerte y la resurrección de mi Señor. Pero ¿por qué está escrito esto? Termina el versículo 3 diciendo, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren a aquel que perseveró. No consideres lo que está sucediendo, considera a aquel. Levanta la mirada nuevamente con el Señor, que perseveró frente a tanta oposición, para que no nos cansemos ni perdamos el ánimo. Qué hermoso que es llegar a participar de la cena del Señor con alegría, para que se renueve nuestra fe, para que nuestra alegría de saber que el Señor nos dio vida, para reconocer que Él ha marcado un límite a nuestro alrededor de nuestro corazón. No entrarás nunca más ahí. Y en esta mañana honramos y bendecimos el nombre del Señor. Y vamos a compartir en adoración nuestros símbolos. Y qué bueno que es hacer memoria. Hacer memoria de la obra redentora del Señor y hacer memoria del día en que el Señor te salvó. ¿Te acuerdas de ese día? ¿Cómo no en esta mañana celebrar el día? Vamos a orar por el pan. ¿Les parece? Vamos a darle gracias a Dios por lo que Él está haciendo en nosotros, por lo que Él hace en nosotros y por lo que Él hará en nosotros. Que este momento sea un momento de enorme bendición, de encuentro personal con el Señor, reconociendo que tenemos la capacidad de acercarnos libremente al trono de la gracia. No hay un límite para nosotros para acercarnos a Dios. Vamos a orar, vamos a interceder. Néstor, ¿podés dar gracias por el pan, hermano? ¿Sí? Amén. Participamos en comunión del pan. Si el gozo y la bendición se pudieran ver, si el agradecimiento tomara forma, ¿cuántas bendiciones veríamos esta mañana? Nosotros tal vez no las podemos percibir, pero quiero decirte que Dios sí las ve. Y así como ve nuestro corazón y encuentra cosas que a veces no están del todo bien, en esta mañana el Señor puede ver tu adoración y tu agradecimiento. Y eso es una bendición en esta mañana. Vamos a compartir y vamos a participar de la copa. El símbolo precioso que nos habla de el precio de nuestra redención.
Él derramó su sangre por nosotros. Él pagó el precio, pero nunca se olvidó del gozo que tenía delante de Él. Miguel, ¿podés dar gracias, por favor, por la copa? Gracias, Señor. Amén, Señor. Gracias. Gracias. Amén. La sanidad del Señor, la liberación y la restauración de Dios en la vida de las personas no son un fin en sí mismo, sino que tienen un propósito y tienen una proyección de vida. A lo largo de Hebreos capítulo 11 vos vas a encontrar una galería de hombres y mujeres de fe que por fe hicieron cosas maravillosas. Hebreos 11:32 dice así, escuchá. Estos por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron las promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad y se hicieron fuertes en batallas y dieron a la fuga a ejércitos poderosos. La iglesia de Cristo está en este momento, en este lugar, en la tierra todavía, porque falta completar parte de este propósito. Aún hay gente que está en el reino de la oscuridad. Aún hay que alcanzar promesas que el Señor puede cumplir en nuestra vida. Aún hay batallas que conquistar, aún hay que tapar bocas de aquellos que se oponen a la verdad. Aún el Señor refuerza y renueva las fuerzas de aquellos que están en debilidad. Si estás esta mañana acá, si has hecho bien en venir, si el Señor ha curado tu realidad, si ha comenzado este proceso transformador de Dios, quiero decirte que Dios tiene un propósito, y es que para alcanzar esto, el Señor cuenta con nosotros. El Señor nos ha escogido, no solamente para sanarnos y salvarnos, sino para proclamar las virtudes. Es tiempo que la voz de la iglesia se haga escuchar en nuestra sociedad. Ahí, en la realidad que está en derredor tuyo, para dar a conocer las virtudes de aquel que nos llamó de nuestra realidad de tinieblas a la luz admirable del Señor. Que todos podamos en esta mañana considerar
este hermoso propósito para nuestra vida y que el Señor, hermano, nos bendiga. Gracias. La gloria sea para el Señor en esta mañana.